Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, doctora, sí se escucha. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a continuar con este seminario que es el más largo que tienen, que es acerca de reumatismo de partes blandas. Ya nos habló Nef acerca del reumatismo de partes blandas generalizado, que es la fibromialgia, que hemos visto que realmente sí tiene una base fisiopatológica, que es la disminución de la serotonina. La serotonina es un neurotransmisor que también es conocido como neurotransmisor de la felicidad. Se dice que las personas que tienen bajos niveles de serotonina pueden experimentar dolores musculares generalizados y por eso el tratamiento precisamente es aumentar los niveles de serotonina en estos pacientes. Creo que fibromialgia, como bien lo señaló ella, muchas veces es difícil de diagnosticar, ¿no? Porque son personas que tienen prácticamente, no es que exista un análisis que les dé el diagnóstico, sino es clínico. Todos estos diagnósticos en su mayoría son clínicos. Nos habló también ya su compañero acerca de los reumatismos localizados en la mano. Hemos visto los más frecuentes como tendinitis de Kervain, hemos visto dedo en gatillo y también hemos visto el síndrome del túnel carpiano, que es una patología que ocurre por atrapamiento del nervio mediano. Ahora creo que nos toca codo, ¿verdad? Sí, doctora. Bueno, entonces les dejo para que continúen con las presentaciones. Gracias. ¿Se observa mi pantalla, doctora? Y se ve su pantalla. Bueno, continuando con las exposiciones de la mañana, a mí me tocó hablar sobre lo que es este reumatismo de partes blandas localizadas, específicamente del codo. No avanza. Ya. Los puntos a tratar son epicondilitis, que es más conocido como codo de tenista, epitrocleitis, conocido como codo de golfista, y bursitis del olecranon, ¿no? En cuanto a epicondilitis, bueno, cuando hablamos de una epicondilitis normalmente nos referimos a inflamación, aunque en este caso más que una inflamación, en la inserción de los extensores de la muñeca viene a ser una lesión, ¿no? Por eso se conoce como tendinosis. Pero cuando ya es crónico pasaría a ser lo que es una tendinitis. Este es conocido como codo de tenista, como ya lo mencioné. Es una lesión por esfuerzo repetitivo en el movimiento de pronación, supinación forzada, en la que se inflaman los tendones de los músculos de la cara externa del codo, con un origen común que es el epicóndilo, ¿no? En cuanto a su epidemiología, bueno, la causa más frecuente del dolor en el codo, esta es la causa más frecuente del dolor en el codo, se da de 1 a 3% en cuanto a adultos por año. La incidencia es igual tanto en hombres como en mujeres. Clásicamente es conocido como codo de tenista, ya que se presenta en una gran cantidad de jugadores de tenis amateurs, ya que estos no tienen la técnica adecuada, ¿no? Suele presentarse en pacientes que trabajan con herramientas pesadas y que realizan movimientos repetitivos con el antebrazo, y además suele afectar al brazo. Además suele afectar al brazo dominante, ya que, bueno, ese es el brazo que más se utiliza, ¿no? Brevemente hablando sobre fisiopatología, bueno, la epicondilitis corresponde a lo que es la manifestación clínica de una lesión por sobreuso de los tendones de los músculos que se originan en el epicóndilo. Cuando estos tendones han sobrepasado su capacidad para adaptarse a las tensiones generadas por los músculos extensores y supinadores, pueden presentar acortamiento y o debilidad, ¿no? Al continuar expuestos a la tensión por continuos movimientos de pronación y supinación forzada,
provocan que las fibras de Sharpey, que estas son fibras que permiten el anclaje de los tendones en los puntos de distensión ósea, que permite que estas fibras generen un dolor y una inflamación en la primera etapa, ¿no? Y siendo en una segunda etapa que se desgarren y provocan alteraciones tróficas en la unión osteotendinosa, ¿no? Que vendría a ser lo que es la unión del tendón con el hueso. En cuanto a sus manifestaciones clínicas, bueno, de manera general es el dolor, ¿no? Pero bueno, especificando un poco sería, bueno, dolor en la impotencia funcional al extender la muñeca y hacer una supinación del antebrazo, dolor en la parte externa del codo, dolor a la palpación, ¿no? En la zona del epicóndilo. También se siente el dolor en algunos movimientos fáciles, como levantar una taza de café, ¿no? Esto también puede suceder en profesionales al hacer movimientos de revés en tenis o en pádel, ¿no? Y también presenta dolores que no remiten ni con reposo, ni con un frío local, o tampoco remiten con antiinflamatorios. En cuanto a su diagnóstico, se fundamenta en la provocación de dolor localizado en el tendón mediante un mecanismo de sobrecarga, ¿no? En cuanto a la exploración física, se busca el dolor de la zona epicondilia en al menos 3 formas, ¿no? En cuanto a inspección y palpación, bueno, en cuanto a inspección, bueno, no suele haber hallazgos relevantes, salvo en casos muy evolucionados, en los que puede detectarse una mayor prominencia de la estructura ósea, ¿no? O de repente un discreto edema en esa región. También hay una aparición de atrofia muscular o cutánea. Esto puede observarse como el resultado del uso de infiltraciones con corticoides, ¿no? En cuanto, bueno, también otra forma de exploración física puede ser lo que es extensión contra resistencia de la muñeca y dedos, y también la reproducción del dolor durante el agarre de los objetos, ¿no? Para eso se va a ver algunas maniobras. Bueno, acá tenemos lo que son las maniobras. Se realiza, bueno, esas maniobras se van a realizar en el paciente. Tenemos a lo que es la maniobra de Moseley. Aquí lo que debemos hacer es buscar el dolor al realizar una extensión contrariada de los dedos centrales, ¿no? Especialmente en el tercer dedo, como se puede observar en la imagen. Luego tenemos a la maniobra de chair test, el test de la silla, que esta va a ser una provocación dolorosa al levantarse de una silla, ¿no? Extendiendo y manteniendo la mano en pronación sobre el apoyabrazos de la silla. Y una variante de esta sería pedirle al paciente que levante una silla con el brazo extendido y en pronación, ¿no? También tenemos a lo que es la maniobra de Cosen, que es la provocación dolorosa al hacer una extensión contrariada de la muñeca contra la mano del explorador, manteniendo un puño del paciente cerrado, ¿no? Y realizar pronación y desviación radial. Por último tenemos a lo que es la maniobra de Mill. Este se hace con el antebrazo en pronación y se va a provocar un dolor mediante la extensión pasiva del codo, ¿no? Manteniendo la muñeca y los dedos en flexión completa, como se puede ver en las imágenes, ¿no? En cuanto a su diagnóstico, bueno, se puede diagnosticar mediante radiografía de forma tardía. Lo que se podría observar acá serían calcificaciones periarticulares, microcalcificaciones intratendinosas. En la ecografía se usaría más que todo para una información previa a una cirugía, ¿no? Para su localización, la extensión de y la severidad que tiene esta lesión, ¿no? También se puede observar lo que son las resonancias magnéticas. Bueno, en cuanto a sus tratamientos, el tratamiento inicial que se suele realizar sería mediante inflamatorios orales, ¿no? Y la aplicación del hielo local por periodos cortos de tiempo.
para así reducir el dolor. Antiinflamatorios orales. Sí, antiinflamatorios, dije, ¿no dije eso? Ya bueno, antiinflamatorios orales y la aplicación del hielo, ¿no? Esto lo que haría es reducir el dolor y la inflamación. Luego también tendríamos rehabilitación mediante una fisioterapia. Y bueno, cuando a pesar de que el tratamiento inicial y la fisioterapia no resuelven el dolor y la inflamación, se tendrían que realizar infiltraciones, ¿no? Que son inyecciones con corticoides en el punto del dolor. Luego se pasaría a lo que es una cirugía. Esta estaría reservada para los casos más persistentes, ¿no? Los casos crónicos. Y bueno, por último, después de haberse sometido a la cirugía, bueno, el paciente al volver al trabajo, después de un periodo de baja por esta epicondilitis, se recomendaría que haga ejercicios y calentamientos previos, ¿no? Y elongación de los músculos epicondilios, así como el uso de una epicondilera, ¿no? El brace que le dicen. Luego vamos a hablar lo que es la epitrocleitis, que bueno, esta va a ser una inflamación de la epitróclea, que va a ser la prominencia ósea en la parte interna del húmero y de los tendones que se insertan en él, ¿no? Los músculos que van a insertarse aquí en esta epitróclea son el palmar mayor, el palmar menor, flexor superficial de los dedos y el cubital anterior, ¿no? En cuanto a su epidemiología, bueno, la proporción va a ser de 1 a 10, en cuanto a 1 sería la epitrocleitis y 10 los casos de epicondilitis, ¿no? Bueno, siendo más frecuente la epicondilitis. Bueno, este es conocido como el codo de golfista, es crónico y residente, aunque van a producirse algunas remisiones más largas que, cuando se da el codo de tenista, pues, ¿no? La epicondilitis. Algunas causas para esto sería el sobreuso y el estrés repetitivo del brazo. Eso se podría dar pues por trabajos con taladros o algún traumatismo, ¿no? En cuanto a su fisiopatología, bueno, la epitrocleitis corresponde a una manifestación clínica de una lesión por sobreuso de los tendones de los músculos que se van a originar en la epitróclea, ¿no? Y cuyos tendones han sobrepasado su capacidad para adaptarse a las tensiones que se generan por los músculos pronadores. Bueno, estos eventualmente pueden presentar lo que es un acortamiento y una debilidad al continuar expuestos a esta tensión, ¿no? Ya que están expuestos a continuos movimientos de una pronación, supinación forzada, ¿no? Es más o menos parecido a lo que es la epicondilitis. Pero bueno, la diferencia sería la localización que este tiene, ¿no? En cuanto a sus manifestaciones clínicas, bueno, se va a presentar dolor local en la epitróclea que va a irradiar al antebrazo o parte interna del antebrazo, ¿no? Va a tener dolor a la palpación, dolor también al extender y flexionar la muñeca, va a presentar parestesias en la zona del brazo, antebrazo y en la mano, ¿no? En cuanto a su diagnóstico, bueno, la prueba del signo del codo golfista, esta sería la prueba que confirmaría el diagnóstico de esta patología, ¿no? Lo que se va a indicar se le indica al paciente que flexione el codo y haga una flexión palmar de la mano, ¿no? Mientras que la persona que realiza esto, el explorador, va a sujetar con una mano la mano del enfermo y con la otra va a fijarlo en el brazo, como se puede ver en la imagen. El paciente debe intentar extender el brazo venciendo la resistencia del explorador, ¿no? Bueno, la aparición de dolor intenso en el epicondio medial va a sugerir lo que es la epitrocleitis. Luego también se puede diagnosticar mediante el uso de una ecografía y resonancias magnéticas, ¿no? Estas se pueden aprovechar. Acá lo que se puede apreciar es un espesamiento del tendón.
o sea, del tendón que está en común de la inserción de los músculos epitrocleares, ¿no? Y bueno, estas van a ser unas pruebas, las más recomendadas para complementar este diagnóstico. En cuanto a su tratamiento, bueno, el tratamiento inicial se le tendría que recomendar al paciente reposo. Luego se le suele realizar mediante antiinflamatorios orales también, aplicación de hielo localizado por cortos periodos de tiempo, ¿no? Para reducir el dolor y la inflamación, y si eso no cede, se tendría que mandar a hacer una rehabilitación mediante fisioterapia, ¿no? Cuando a pesar del tratamiento inicial y la fisioterapia no se resuelve este dolor ni la inflamación, se utilizan lo que son las infiltraciones, las inyecciones con corticoides en el punto de dolor, ¿no? Luego, igual, cirugía, y el paciente se le mandaría a hacer lo que son actividades para fortalecer músculo, esta zona, y también ejercicios de elongación, ¿no? Bueno, y por último, la bursitis, ¿no? Que bueno, esta va a ser una inflamación de las bolsas lubricantes de los tendones. Bueno, la bursitis es un trastorno doloroso que afecta a las pequeñas bolsas rellenas de líquido, ¿no? Que van a ser las bolsas sinoviales. Y estas bolsas de líquido lo que hacen es proporcionar amortiguación a los huesos y tendones, ¿no? Y los músculos alrededor de las articulaciones. Y esta bursitis ocurre cuando estas bolsas se van a inflamar. Esto va a ocurrir con más frecuencia en el hombro, en el codo, en la cadera, pero también ocurre alrededor de la rodilla, el talón y la base del dedo gordo del pie, ¿no? Esta bursitis muchas veces va a aparecer en articulaciones que realizan movimientos repetitivos de forma frecuente. Eso es lo que tienen en común estas tres patologías, ¿no? En cuanto a su fisiopatología, bueno, la bursitis olecraniana se puede dividir en séptica y no séptica, ¿no? Bueno, la no séptica se presenta con inflamación a causa de una hemorragia en la bursa, ¿no? Esta puede estar vinculada a un trauma. Hay una liberación de mediadores de inflamación que producen el proceso inflamatorio de la bursa. Y bueno, este proceso inflamatorio va a ser tratado si es tratado de manera inadecuada, puede generar daños permanentes en el revestimiento epitelial, ¿no? O en la bursa, lo que va a predisponer a la recurrencia de nuevos episodios en el futuro. La bursitis séptica del olecrano va a estar vinculado a un trauma o heridas en la piel y a focos infecciosos que van a proporcionar una puerta de entrada para que las bacterias ingresen, pues, ¿no? Y, bueno, colonizarían la bursa y se infectarían. Ay, perdón, me había pasado las diapos, creo. Y bueno, ahí podemos ver en la imagen cómo es que se ve una bursitis olecraniana infectada, ¿no? En cuanto a manifestaciones clínicas, bueno, principalmente es el dolor y el aumento de volumen del codo, ¿no? Va a haber una diferencia entre lo que es una bursitis séptica y una que es no séptica, y esta se va a basar en la presentación clínica, ¿no? El inicio de los síntomas puede ser durante varias horas o varios días. Y también el grado de inflamación puede extenderse con una tumoración que va a ser incómoda o también indolora, ¿no? Aunque la más común va a ser en las no sépticas. O también podría iniciarse como una tumoración dolorosa, caliente con amplia celulitis, acompañada de fiebre mayor de 37,8 grados centígrados, ¿no?
Bueno, en cuanto a su diagnóstico, se tendría que hacer un examen clínico. Bueno, los pacientes con bursitis olecraniana de etiología séptica suelen buscar ayuda antes, ¿no? Y casi la mitad con este tipo de bursitis van a presentar lo que es fiebre, a diferencia de las no sépticas, que solamente presentan la tumoración sin dolor. Bueno, en los procesos sépticos va a haber lo que es el dolor, la hiperemia y una hipersensibilidad, ¿no? Estos van a ser más notorios. Aunque o sea, no, la diferenciación de este proceso séptico no se debe basar solamente en la clínica, ¿no? Y para eso se debe realizar lo que son las pruebas de laboratorio. Pero antes se debe realizar una radiografía de la porción proximal del olecrano, que sea en dos planos, ¿no? Una anteroposterior y lateral, con el fin de descartar una enfermedad ósea y, bueno, luego se realizaría lo que es una ecografía. Esta lo que nos podría proporcionar es información clínica útil sobre el codo. Bueno, nos permitiría valorar el compromiso articular y de la bursa con respecto a otros tejidos blandos, ¿no? En cuanto a las pruebas de laboratorio, van a ser esenciales para diferenciar una bursitis séptica de una séptica, o sea, de una que no es no séptica, ¿no? Sobre todo esto se realizaría cuando hay una duda, ¿no? Después de haber realizado el examen clínico. Se realizaría una aspiración del contenido de la bursa y ese se le enviaría a análisis y se cultivaría la muestra, ¿no? Un ratito, doctora. ¿Me escucha, doctora? Disculpe. Sí te escucho. Sí se ve la presentación también. Ya, siento que me salió que estaba baja la señal. Bueno, como estaba mencionando, bueno, las pruebas de laboratorio, ¿no? Y hacerle un aspirado, bueno, esto nos va a permitir lo que es identificar cuál es el microorganismo causal de este tipo de bursitis, ¿no? Si es séptica o no es séptica, y para que así puedan recibir un adecuado tratamiento, ¿no? No se mueve. Bueno, y por último, en cuanto a tratamiento, bueno, en los casos de la bursitis olecraniana no séptica, es probable que el manejo inicial se dé mediante la utilización de antiinflamatorios, ¿no? Esto se puede asociar al uso también con compresas frías, lo que va a permitir una resolución del problema de manera rápida, sobre todo de los síntomas, ¿no? También se puede recurrir al uso de una intrabursal de esteroides, con el que se observa una marcada resolución de esta tumefacción. Se observa también, bueno, y después de usar esto se va a observar que va a haber una reducción de estos casos, más o menos a los 6 meses de seguimiento. Y bueno, algo más que quería decir. Ya, va a haber una notable diferencia si es que solamente se hace... Lo siento. Ay, me distraje. Bueno, ya, se usaría lo que es la intrabursal de esteroides, aunque si comparamos lo que es la intrabursal de esteroides con la aspiración, va a haber una notable diferencia, ¿no? Que sería la mitad de los casos se van a resolver aproximadamente en 2 semanas, pero si el paciente va a estar con un derrame de la bursitis, se espera que la solución de estos síntomas se observen en 8 semanas. Y bueno, el 10% de los casos a los 6 meses, ¿no?
Normalmente, si los pacientes presentan una bursitis séptica posterior a una evaluación clínica, se debe realizar lo que es un aspirado mediante una aguja, ¿no? Y luego buscar el agente etiológico para poder así usar los antibióticos, ¿no? También se recomienda lo que es una fisioterapia. Y por último tendría lo que es el caso clínico, doctora. Bueno, lo he resumido lo más que he podido. Este sería una mujer de 49 años que acudió a una clínica quiropráctica con... una mujer de 49 años que acudió a una clínica quiropráctica con dolor posterolateral en el codo derecho. Según sus antecedentes, incluía dolor crónico recurrente en el lateral del codo, seguido de un evento traumático que condujo a un dolor sostenido y una discapacidad, ¿no? Luego de realizarle lo que es una intervención y obtener resultados, después de esta prueba de terapia conservadora que incluyó restricciones de actividad, terapia de tejidos blandos, movilizaciones articulares y ultrasonografía terapéutica, no condujo a una mejoría significativa y la paciente fue remitida para diagnóstico por imágenes que reveló enfermedad por depósito de hidroxiapatita dihidrita. Y bueno, en conclusión del caso, se describe el caso en el que los síntomas de la epicondilitis lateral no se resolvieron debido a una afección subyacente que por el depósito de la hidroxiapatita dihidrita, ¿no? Y bueno, lo que se enfatiza en este caso es que los médicos de atención primaria que traten la epicondilitis lateral deben considerar la derivación para investigaciones adicionales cuando no se logran resultados positivos, ¿no? Eso sería todo, doctora. Ok, gracias. Mira, una pregunta. ¿Cuál sería la clínica de un paciente con epicondilitis, con epitrocleitis y con bursitis del olecranon? O sea, ¿cómo los diferencias tú clínicamente? ¿Qué te refiere el paciente y el examen físico? ¿Qué encontrarías en cada uno de ellos? Doctora, disculpe, lo que pasa es que está lloviendo y le escucho bien bajito. ¿Me escuchas ahora? A ver, ¿me escuchas? O sea, lo que te quiero preguntar es cómo se presentan estos pacientes. ¿Qué es lo que señalan? ¿Qué les molesta? ¿Me escuchas? El dolor al momento de hacer o extensión o pronosupinación del antebrazo. ¿De todo el antebrazo? Incluso mencionan las manos y el brazo. Tienen que tener en cuenta qué grupos musculares se insertan en el epicóndilo, en la epitróclea, ¿ya? Por ejemplo, en el epicóndilo, los que se insertan son los extensores de la muñeca. Entonces, el dolor estaría al hacer extensión de la muñeca a nivel del epicóndilo, cuando es epicondilitis. ¿Y cómo lo prueban ustedes? Con maniobras contra resistencia. En la epitrocleitis, el dolor está más a la flexión de la muñeca, porque lo que se inflama son la inserción de los músculos flexores de la muñeca, y el dolor está localizado en la región medial del codo. Y la bursitis del olecranon ya, como bien lo señaló ella, más se enfoca hacia la cara posterior del codo, donde lo que va a haber es sobre todo un aumento de volumen, ¿no? Presencia de líquido. Tienen que ser capaces de descartar una bursitis del olecranon versus una artritis de codo, no es lo mismo. La bursitis del olecranon está en la cara posterior, ahí la encuentran, se palpa como una masa renitente porque hay líquido. En cambio, en la artritis de codo hay una línea articular que se palpa justo debajo del epicóndilo, y esta sería la que estaría ocultada en el caso de la artritis del codo. Y como bien ya se señaló en la mañana, el manejo de estas patologías es el mismo, siempre y cuando sean inflamatorias. Si son sépticas, cambia la figura. El patrón de los inflamatorias es reposo, antiinflamatorios, si no mejora, infiltración. Cuando infiltran una bursitis de lo que sea, primero tienen que sacar el líquido, no pueden dejar el líquido ahí. Aspiran y sacan el líquido y luego se coloca el corticoide. Y si no mejora con eso, recién viene la cirugía. Ok. Bueno, gracias. Continuamos entonces, por favor. Sí, doctora, buenas tardes. Voy a compartir mis diapositivas.
¿Se logra ver en pantalla completa? Sí se ve. Ya. Bueno, continuando con las exposiciones, yo voy a continuar hablando acerca igual del reumatismo de partes blandas, pero en este caso del hombro, ¿no? Bueno, comenzando tenemos el síndrome del manguito rotador, que bueno, algunos alcances anatómicos que podemos mencionar para hablar de esta lesión es primero conocer acerca el manguito de los rotadores, ¿no? Que, bueno, aquí vamos a, como se ve también en la imagen y como se describe en la diapositiva, tanto el tendones de los músculos que corresponden al supraespinoso, al infraespinoso, al subescapular, el redondo menor, ¿no? Estos en conjunto que se van a insertar en la epífisis proximal del húmero y es cuando hay una lesión a este nivel que vamos a encontrar este síndrome del manguito rotador, ¿no? Ahora, es más frecuente encontrarlo, bueno, que la afectación sea en el supraespinoso. Sin embargo, también podemos encontrarlo en los demás, músculos, ¿no? Los tendones de los músculos. Bueno, estos en conjunto son los que le dan la estabilidad al hombro, ¿no? Y es a partir de esto que vamos a ver cuál es la clínica que se suele presentar. Bueno, como se menciona, vamos a ver el pinzamiento subacromial, tendinitis y el desgarro de este tendón, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las causas que nos pueden llevar a este síndrome del manguito rotador, ¿no? Para esto tenemos aquellas que son primarias como secundarias, ¿no? Las secundarias son las que se mencionan en este cuadro, por ejemplo, puede ser asociado a la profesión que realiza el paciente, ¿no? Por ejemplo, aquellos que son albañiles, carpinteros, también a los deportes como están la natación, el golf, incluso también se puede relacionar según la actividad del ocio, como la pintura, jardinería. Y estos van a significar el 30% de las... bueno, disculpe. Y cuando no tienen un origen, que corresponde al 30% de las causas, ¿no? Sin embargo, también encontramos aquellas que son por alteraciones en cuanto a la posición, ¿no? En la postura, como es el caso de la escoliosis, por ejemplo, y la hipercifosis, donde también vamos a encontrar que hay cierta predisposición para que puedan presentar esta lesión, ¿no? También hay otras dos causas que no suelen ser tan frecuentes, pero también podemos encontrarlas, como es el caso de por depósito de sustancias tendinotóxicas, que es corresponde a la tendinopatía cálcica, y también cuando hay compromiso microcirculatorio local que corresponde a la tendinosis senil, ¿no? Que si bien no son tan frecuentes, también las podemos encontrar. Bueno, otra cosa también que podemos mencionar es, por ejemplo, que también se corresponde un poco con el caso clínico que voy a presentar, es la caída con el brazo en extensión, ¿no? Eso también podemos encontrarlo aquí. La clínica frecuente corresponde al dolor de hombro. La ubicación de este dolor es supralateral, que irradia hacia la zona de inserción deltoidea. El curso, bueno, el tipo de este dolor es sordo y profundo, que exacerba, este dolor exacerba cuando realiza rotación interna, por ejemplo, o también un movimiento de abducción, ¿no? Y también podemos encontrar que su persistencia es a predominio nocturno, ¿no? Como se menciona. El curso de esta clínica es progresiva, puede establecerse, ¿no? De días hasta semanas. La limitación es funcional y en este caso la tendinopatía cálcica, por ejemplo, vemos que hay una ligera variación en cuanto a la clínica, ya que tanto el dolor como la limitación funcional suelen ser de rápida progresión, ¿no? En el caso de la senil, bueno, aquí también se repite la clínica de dolor nocturno, de predominio nocturno y la limitación progresiva también. Bueno, para el diagnóstico nos vamos a guiar tanto de la parte clínica, que es como la que acabo de mencionar, la exploración física y también exámenes complementarios que se puedan realizar, ¿no? Sin embargo, la clínica y la exploración física es
básicamente lo determinante para el diagnóstico de estas patologías, ¿no? Solo cuando hay, digamos, es un caso más complejo y se necesita diferenciar de otras patologías donde podemos utilizar los exámenes complementarios, ¿no? La exploración física, bueno, como mencioné, muchas veces el origen de estas lesiones puede ser por la misma alteración en cuanto a la postura del paciente, ¿no? Es por ello que también en la exploración física se observa la postura del cuello, la simetría muscular, también la sensibilidad como los reflejos tendinosos, ¿no? Y con respecto específicamente de hombro, tenemos esas tres maniobras que corresponden a la de que es de Neer, de Hawkins Kennedy y la de Joe, ¿no? Bueno, acá hay unos videos. Eso es con respecto a la prueba de Neer. Paciente de pie con el codo extendido. Sí, se lo habrá escuchado. Húmero en rotación interna y antebrazo pronado. Sí se escucha también. El examinador fija la escápula con una mano y con la otra sostiene el antebrazo para realizar una flexión anterior máxima. El test es positivo cuando hay dolor en la región anterior o lateral del hombro entre los 90 grados y la flexión anterior máxima. Bueno, eso con respecto a la prueba de Neer, como mencionaron, se indica la positividad, ¿no? Cuando el paciente refiere que hay dolor en la flexión anterior máxima que realiza del hombro, ¿no? Como mencionó en la parte anterior y lateral. Bueno, esta es la prueba de Hawkins. Paciente de pie. El examinador toma el codo con una mano y la muñeca con la otra. Flecta el codo y realiza abducción del hombro en el plano escapular hasta los 90 grados. Entonces rota internamente el húmero. Este test es positivo si se produce dolor en la región anterior o lateral del hombro durante el movimiento. Y por último, esta es la prueba de Joe. Paciente realiza flexión anterior de la extremidad superior en 90 grados con abducción de 30 grados en el plano escapular. Antebrazo en rotación interna para que el pulgar apunta hacia abajo. El examinador con una mano sobre la región distal del antebrazo resiste la rotación interna, ejerciendo presión hacia abajo. El test es positivo si hay debilidad o dolor asociado al movimiento. Bueno, estas son las tres maniobras que se pueden realizar en la evaluación, bueno, el examen, exploración física específicamente del hombro, ¿no? Bueno, con estas tres, cuando, digamos, hay una positividad de estas tres pruebas junto a la clínica que se ha mencionado, digamos que se puede dar un diagnóstico bastante confiable, ¿no? Bueno, como vimos en las pruebas, también se evalúa la amplitud, ¿no? Que en este caso tanto la activa como la pasiva, ambas se encuentran afectadas. Paciente de pie con el codo. Bueno, en cuanto a los exámenes complementarios, podemos encontrar las radiografías, la ecografía y la resonancia magnética, ¿no? Bueno, en el caso de la radiografía, como mencioné, básicamente es para descartar quizá un diagnóstico diferencial, ¿no? Por ejemplo, aquí se menciona poder descartarlo en el caso de una artritis, ¿no? La ecografía, que básicamente evalúa de forma dinámica ambos hombros para compararlos. Y en el caso de la resonancia, que nos da estructuras más detalladas del hombro y sus componentes, ¿no? Bueno, ese es el caso de una tendinitis por depósito de calcio, que sí se puede observar como una radiopacidad, que la observamos a la altura de la inserción del supraespinoso, ¿no? Bueno, y con respecto al tratamiento, básicamente lo que se administra son los antiinflamatorios no esteroideos. También la inyección local de glucocorticoides, que es la infiltración con glucocorticoides, pero esto es cuando digamos que el dolor es muy intenso y los antiinflamatorios no son suficientes, ¿no? Estos se administran, por ejemplo, cuando el dolor ya es muy abrumador en las noches, no deja dormir, o también para iniciar la fisioterapia. A veces, digamos que las maniobras pueden resultar dolorosas y también se opta por esta opción, ¿no?
Y con respecto a la cirugía, esto es en el caso de que no, digamos que no funciona en cierto modo esta terapia que es más conservadora, ¿no? Y solo en casos graves es que podemos llegar a una cirugía. Y aquí encontramos estos 4 procedimientos que pueden ser la reparación artroscópica de tendón, reparación abierta de tendón, la transferencia de tendón y el reemplazo del hombro, ¿no? En el caso de las 2 primeras, el cirujano realiza incisiones. En el caso de la artroscópica es pequeña, ¿no? Y se utiliza una cámara que es el artroscopio y herramientas igual pequeñas. Y en el caso de la abierta de tendón es una incisión más grande, ¿no? En la transferencia de tendón, esto es cuando el tendón desgarrado ya presenta mucho daño, y es por eso que el cirujano en este caso decide usar un tendón cercano como reemplazo, ¿no? Y en el caso del reemplazo del hombro, esto es por una lesión que es ya más extensa, ¿no? El procedimiento se llama, bueno, el procedimiento que se realiza es artroplastía inversa del hombro, ¿no? Que como se menciona, se instala la parte esférica de articulación artificial en los omóplatos y la parte de la cavidad en el hueso del brazo. Bueno, pero como mencioné, la cirugía es un proceso que se realiza en lesiones que son más graves y cuando el tratamiento anterior no ha funcionado. Bien, con respecto a la segunda lesión que encontramos, es la tendinitis del bíceps, que como se menciona, se produce una inflamación del tendón en la cabeza larga del bíceps, ¿no? Bueno, esto sucede por una fricción que sufre el tendón de la porción larga del bíceps cuando éste pasa por el surco bicipital. Igualmente, las causas de esta pueden ser deporte excesivo, alteraciones en la cordillera bicipital, como también cambios bruscos en la intensidad del tendón, ¿no? Son las que se mencionan. Bueno, la clínica es también algo similar. Vamos a encontrar dolor. En este caso se menciona en la parte anterior del hombro. Este va a irradiar hasta el antebrazo. Y bueno, también existe limitación del movimiento, que es en abducción como en rotación externa. Ahora, en caso de pacientes mayores, se menciona en la literatura que básicamente el dolor que se produce a veces suele ser escaso o incluso nulo, y se reconoce más esta lesión por una hinchazón que se da a nivel del bíceps, ¿no? Bueno, los signos que podemos encontrar, la positividad de los signos es de Speed y Jergason, que lo mencionó en la siguiente diapositiva. Y bueno, aquí está la imagen que también menciona lo mismo, ¿no? Acerca de la inflamación del tendón cuando pasa por el surco bicipital, por la fricción del tendón. Bueno, este corresponde al signo de Jergason y el de Speed, y también el signo de Popeye, ¿no? El caso del signo de Popeye es indicativo también de una ruptura de la porción larga del bíceps. Como vemos, cuando el paciente realiza esta flexión a nivel del codo, que es contra resistencia, está en supinación, se va a ver que el vientre muscular se desplaza de forma distal hacia el codo, ¿no? Y se ve como en esta imagen como una pelota, ¿no? Que corresponde al signo de Popeye. Bueno, este es el signo de Jergason. Paciente de pie, codo en 90 grados. El examinador sitúa una mano en el surco bicipital y con la otra sostiene el antebrazo distal del paciente. Entonces le solicita al paciente que realice una supinación del antebrazo contra resistencia del examinador. Este test es positivo si se produce dolor o resalte en el surco bicipital durante el movimiento. Y este es del signo de Speed. Paciente de pie, codo extendido, antebrazo supinado, húmero neutro o en ligera extensión para elongar el bíceps braquial. El examinador sitúa una mano con los dedos en el surco bicipital y la otra sujetando la muñeca.
Entonces, le pide al paciente que realice una flexión de codo y hombro simultáneamente, contra resistencia, mientras palpa el surco bicipital. Este test es positivo si el paciente presenta dolor en el tendón de la cabeza del bíceps, especialmente en el trayecto sobre el surco bicipital o región anterior del hombro. Y bueno, el tratamiento que es básicamente el mismo que el anterior, ¿no? Los antiinflamatorios, que es para disminuir la inflamación y mejorar también la función. También aquí se recomienda reducción de movimientos, ¿no? Que, bueno, básicamente el tratamiento se repite igual que el anterior, ¿no? Y la cirugía que se da solo en casos que sean más severos y cuando no ha, digamos, funcionado el tratamiento anterior. Paciente de pie. Bueno, con respecto a la bursitis subacromial, bueno, esta es como se menciona, la inflamación de la bursa o también bolsa, que es la que cubre los tendones del manguito rotador. Y bueno, como vemos en la imagen, se ve inmediatamente debajo del acromion, ¿no? Y corresponde a esta imagen. Bueno, sabemos que esta bursa es la que protege del roce entre los huesos y tendones, ¿no? Y esta contiene una cantidad de líquido en su interior que al momento de inflamarse, este líquido aumenta y, y se comprime, ¿no? Entre el acromion y los tendones del manguito rotador. Entonces, esto está, justamente por lo que acabo de describir, es que está bastante asociado a la tendinitis del manguito de rotadores, ¿no? En muchos casos en el cual encontramos una tendinitis manguito de rotadores, también podemos encontrar esta bursitis subacromial. Está generado frecuentemente por traumatismos, está más asociado a procesos degenerativos, también se mencionan alteraciones estructurales, movimientos repetitivos, alteraciones estructurales. Bueno, como también mencionó mi compañera con respecto a la bursitis del olecrano, también es común la infección de la bursa, ¿no? Que eso también va a generar una clínica aún más dolorosa. Bueno, el dolor en este caso se menciona como permanente, tanto de día como de noche, que exacerba cuando el paciente realiza movimientos de abducción, tanto activa como cuando también es pasiva, y también en la rotación, ¿no? En este caso, tanto la interna como externa, ¿no? La rotación en general. La radiación de este es hacia el brazo, y como mencioné, podemos encontrar aquellas que son por depósito de cristales, ¿no? Como es el caso por depósito de calcio o también de ácido úrico, ¿no? Que es también lo que podemos encontrar y que genera una clínica que es más dolorosa. Y también la limitación del movimiento, ¿no? Ahora, para el diagnóstico, como en las anteriores ocasiones, tenemos ya la clínica, la exploración física y por último la imagenología, ¿no? Bueno, en este caso, como también se ve en esta imagen, corresponde al arco del dolor, es cuando el paciente hace em, este movimiento y es entre los entre 30 y 120 grados, me parece, que es cuando no, cuando siente el dolor, ¿no? Y esto está relacionado con esta inflamación al nivel de la bursa. Bueno, con respecto a la exploración física, encontramos el signo de Dunbar, que la positividad de este también se asocia a una bursitis subacromial, ¿no? A ver, miren. Vamos a examinar la maniobra de Dunbar. Con el paciente en sedestación, hacemos una palpación a nivel subacromial, encontrando la bolsa subdeltoidea, de tal manera en que se palpa y el paciente va a referir dolor. Posterior a ello, se hace una abducción a 90 grados en la que el paciente va a referir mejoría del dolor por superposición del deltoides frente a la bolsa subdeltoidea. De esta manera, palpamos, hacemos abducción y el paciente refiere mejoría.
Y bueno, la imagenología, igualmente, con respecto a la radiografía simple, se menciona la artrografía. También está la ecotomografía, que en este caso nos ayuda a visualizar de una forma correcta tanto las partes blandas que corresponden a los tendones y la bursa, como también las calcificaciones, ¿no? Y con respecto a la resonancia magnética, que esta nos da una mayor detalle con respecto a la imagen del hombre que estamos observando, ¿no? Pero en este caso también se utiliza más para diferenciarla de otras posibles patologías. Y el tratamiento, igualmente, el uso de antiinflamatorios, infiltración con glucocorticoides cuando no, digamos que el dolor es más intenso. Y en el caso que hablamos, que es por depósito en este caso de calcificaciones, se menciona las ondas de choque, el lavado de calcificación con suero, y esto se hace bajo la edición de ecotomografía. Bien, y por último, que es ya el número 4, que es la capsulitis adhesiva. Este también se conoce como síndrome del hombro congelado, que como se menciona, es por es la restricción espontánea y progresiva de la movilidad pasiva y articulación glenohumeral que está acompañada de dolor de discapacidad, ¿no? Esto frecuentemente lo encontramos en mujeres mayores de 50 años, sobre todo aquellas, digamos, que son sedentarias. Y bueno, la patología de esto es sinovitis glenohumeral, que progresa hacia fibrosis y retracción capsular severa, ¿no? En este caso, a nivel patológico, lo que se observa es una cápsula, como se ve aquí, ¿no? Una cápsula engrosada, también infiltrado inflamatorio, que es, digamos, poco intenso, y sobre todo la fibrosis. Bueno, con respecto a la etiología también podemos encontrar causas tanto primarias como secundarias, ¿no? En el caso de las primarias, encontramos, por ejemplo, para desequilibrio inmunológico, alteraciones bioquímicas, compensaciones hormonales, y se asocian con bastante frecuencia a enfermedades pulmonares crónicas, infarto de miocardio, también a diabetes mellitus, enfermedades tiroideas y otras autoinmunes, ¿no? Y con respecto a las secundarias, aquí se menciona por una inmovilización del hombro de forma prolongada, traumatismo del hombro o cirugías, ¿no? Básicamente, la inmovilización del hombro es lo que, digamos, favorece el desarrollo de esta capsulitis, ¿no? Ahora, encontramos tres fases en las cuales la primera corresponde a un dolor intenso de predominio nocturno, mientras que la limitación funcional, digamos, es poca, ¿no? La segunda fase hay una disminución del dolor, sin embargo la limitación se hace severa. Y por último, la última fase en la cual encontramos un dolor nulo y una recuperación de la motilidad, ¿no? Sin embargo, el desarrollo de estas fases se puede dar entre 1 hasta 3 años, ¿no? Esto puede ser incluso sin necesidad de que, digamos, hay un tratamiento, hay una mejoría, ¿no? Una regresión sin ese tratamiento, pero que puede tardar hasta 3 años. En el caso de la primera fase, este puede durar de hasta 9 meses, esta es la inflamatoria. La segunda, que puede durar hasta 12 meses, y la última, que nos puede durarnos hasta 3 años, ¿no? Que es recuperar la motilidad. Ahora, esta recuperación también se hace, sin el tratamiento, se hace de forma parcial, ya que digamos, una vez cuando haya pasado ya el dolor que aqueja a esta paciente, aún va a quedar con limitación en la movilidad del hombro, ¿no? Bueno, la clínica que se menciona, encontramos en cuanto al dolor, la intensidad depende del estadio, como mencionamos. Eh, el- digamos que la localización lo refiere como mal localizado, como tipo difuso. Encontramos limitación del movimiento. Esto nos dice de enfermedades intrínsecas, ¿no? Como mencioné, frecuentemente es progresivo, pero en algunos casos este dolor como limitación puede instalarse de forma brusca, y la duración que va de 1 hasta 3 años, ¿no? Bueno, en cuanto al diagnóstico,
Sí, tenemos dos. El primero es el paciente en bipedestación y el segundo que corresponde a decúbito supino, ¿no? Bueno, aquí también se refiere la maniobra del arco doloroso, que es entre, bueno, aquí es de 70, pero también otras mencionan de 60 a 120 grados, que es cuando manifiesta el dolor, ¿no? Menor a estos grados no hay dolor y tampoco superior. Y bueno, en este caso, en esta imagen, lo que se menciona es la disenesia escapular en la capsulitis adhesiva, ¿no? Que es la patología de la que estamos hablando. Que esta disenesia escapular es cuando la restricción del movimiento a nivel glenohumeral va a hacer que la escápula de forma, digamos, compensatoria aumente la dotación superior, ¿no? Es lo que observamos en esta imagen, por ejemplo. Y en el caso de decúbito supino, que también... Paciente en decúbito supino con codo flectado en 90 grados y articulación glenohumeral abducida en 90 grados. El examinador sostiene con una mano la diáfisis humeral y con la otra el antebrazo distal, realizando una rotación externa del hombro. Este test es positivo si el paciente refiere molestias y opone resistencia al movimiento por temor a una luxación glenohumeral. Y bueno, digamos que la clínica y la exploración física son suficientes, pero como las anteriores también incluimos la imagen. Paciente. En este caso, igual encontramos la radiografía, la resonancia magnética, que en este caso no tiene mucha utilidad, y la ecografía, ¿no? Y con respecto al tratamiento, como mencioné, hay una regresión de tratamiento que puede durar de 1 hasta, bueno, puede durar hasta 3 años, pero como mencioné, esto suele ser de forma parcial, ya que queda una limitación del movimiento, ¿no? También se recomienda controlar la enfermedad subyacente, ya que, como mencionamos, está asociada a procesos inmunológicos, ¿no? Enfermedades autoinmunes, como por ejemplo las tiroideas, también está la diabetes mellitus, entre otros. Y con respecto al dolor, bueno, igual que las anteriores, están los antiinflamatorios y la inflamación con glucocorticoides, ¿no? Como se ve en esta imagen. Y la fisioterapia, que digamos es la base en general del tratamiento de estas patologías, ¿no? Y bueno, el caso clínico, bueno, dice lo siguiente, ¿no? Refiere dolor, bueno, pacientes refieren el dolor en el hombro desde hace 6 meses, lo cual ha ido incrementándose gradualmente en intensidad. El dolor lo refiere como opresivo, que ha limitado sus actividades diarias. Acude a consulta especializada en rehabilitación, porque, bueno, eso se lo recomendaron. No ha recibido orientación de tratamiento de rehabilitación, sin embargo, sí consume AINES de forma diaria. Actualmente refiere dolor opresivo en el manguito rotador, una intensidad 7 de 10, bueno, en la escala del dolor, ¿no? De forma intermitente, sin predominio de horario, y asociado a la actividad diaria, ¿no? Cotidiana, que disminuye con el reposo. Presenta limitación a realizar movimientos por encima de la cabeza. Bueno, la exploración física se refiere de un peso por 7 kilos, talla de 1,51 m, una presión arterial de 120/80, frecuencia cardíaca de 70, respiratorio de 14 y temperatura de 36.5, ¿no? El momento que se realice la revisión de este paciente, tanto hombro izquierdo como hombro derecho, el reposo del hombro izquierdo no presenta dolor, sin embargo la palpación sí presenta dolor en el hombro izquierdo, en la cara tanto anterior como dorsal y lateral del hombro. En el caso del derecho, ni el reposo ni palpación presenta dolor. Bueno, también continuando con los exámenes físicos que se le realizan, se refiere a movilización en flexión como extensión, bueno, activo y pasivo, ¿no? En los cuales en el hombro izquierdo el dolor que refiere es de 6 de 10. En el caso, bueno, es en el caso de la flexión activa y la flexión pasiva como 4 de 10 según la escala del dolor. En el caso del derecho, no, disculpen, en extensión del hombro izquierdo lo refiere como 8 de 10. Y la flexión que menciona también el hombro izquierdo, pero de forma pasiva, de 4 de 10. Bueno, en el caso de la
abducción, tanto activa como pasiva, y en este caso la aducción, refiere como del hombro izquierdo también 6 de 10 en la escala del dolor, y en el caso de la pasiva 4 de 10 en la escala de dolor. Mientras que en aducción el dolor que refiere es 2 de 10, igualmente de forma activa como pasiva refiere como 2 en la escala de 10, ¿no? Y en caso de la rotación interna, de forma activa, lo refiere como 6 de 10, de forma pasiva 4 de 10. Y la rotación externa lo describe como 6 de 10 y de forma pasiva como 4 de 10, ¿no? Bueno, también se le hace una prueba de sensibilidad en la cual tanto superficial como profunda se encuentra conservado. Los reflejos osteotendinosos, bueno, en este caso, tanto tricipital como estilo radial se encuentran conservados tanto en izquierdo como derecho, pero es a nivel izquierdo del bicipital que, bueno, refleja una de dos cruces, ¿no? Y las medidas reales como aparentes, en este caso del músculo que se hizo la medición, real de derecha 62 centímetros y de izquierda 63 centímetros, y las aparentes de derecha 70.5 y de izquierda 68 centímetros, ¿no? Bueno, como se observa aquí, especialmente el dolor refiere en movimientos de rotación, como también de la movilización, y en este caso en movimientos de flexión como extensión activo, ¿no? Y en este caso es la abducción. Entonces, digamos, este aumento del dolor cuando realiza estos movimientos, como se mencionaron en cuanto a la abducción o también la rotación interna como externa, y también asociada a, bueno, en este caso, a la caída que se menciona con el brazo extendido, es que finalmente se da el diagnóstico de la tendinitis del manguito rotador, ¿no? Para ello, el tratamiento que que se le brinda es preventivo en cuanto a evitar estos movimientos, sobre todo que involucren la extensión, la flexión máxima, la flexión anterior máxima, ¿no? Por encima de la cabeza en general. Y también evitar posturas de flexión o abducción forzadas de los hombros por un tiempo significativo. Para la disminución del dolor es como se administran antiinflamatorios orales para reducir el dolor e inflamación, o en el caso de que este sea, digamos, no manejable, también las infiltraciones con corticoides a nivel del hombro. La rehabilitación que se menciona mediante fisioterapia es de crioterapia, calor superficial y profundo, también masajes, ejercicios activos y pasivos. Y en el caso del uso del cabestrillo, solo es en casos de dolor muy intenso, y también esto se dan durante poco tiempo, ¿no? De 3 semanas en promedio. Pero en este caso no es lo que se recomienda en el caso de este paciente específico. Y bueno, eso sería todo. Ok, una sola pregunta. ¿Qué tendones conforman el manguito rotador? Bueno, está el supraespinoso, el redondo menor, el infraespinoso y subescapular, ¿no? ¿Y cuál de estos es el que más se lesiona en el síndrome de manguito rotador? El supraespinoso es el más frecuente. Hay que tener en cuenta que en el caso del síndrome del manguito rotador hay que diferenciar dos cosas, si es que hay solo inflamación o si es que hay desgarro. Cuando hay solo inflamación, el manejo va súper bien con antiinflamatorios, corticosteroides, terapia física, pero cuando son desgarros, no ocurre esta mejoría. Los desgarros, si es que están presentes, contraindican incluso las infiltraciones. Y una buena forma de saber si es que hay desgarro o no es precisamente en la alteración de ese arco doloroso que presentó su compañera. O sea, se le pide al paciente que haga abducción, y si no llega a superar los 90 grados es una alta sospecha de que hay un desgarro, sobre todo de supraespinoso. Las imágenes, como bien lo señaló, sirven también para estos diagnósticos. Recuerden que el tendón del bíceps no forma parte de los tendones del manguito rotador, sino que
está aparte, y en otra patología que sería la tendinitis del bíceps. Y en el caso de la capsulitis adhesiva, como su nombre lo dice, hombro congelado, lo que significa clínicamente es de que hay una gran limitación de movimientos en esta patología, sobre todo en la rotación, tanto interna como externa. No se pueden realizar porque es como si es que el hombro estuviera, como su nombre lo dice, congelado o atrapado, ¿no? Puede pasar en pacientes diabéticos, pueden pasar en pacientes que han tenido un manguito rotador que no ha sido manejado adecuadamente. E inclusive el manejo también viene a ser el mismo, principalmente terapia física, infiltraciones, pero al final también se puede llegar a tratamiento quirúrgico. Muy bien, muchas gracias, Melissa. Creo que solo nos queda Rosa, ¿no? Continuamos, por favor. Doctora, buenas noches. ¿Me escucha bien? Sí, se te escucha. Puedes compartir tu pantalla. Sí, lo que pasa es que estoy teniendo un problema y creo que mejor les voy a compartir a mis compañeras para que me lo pudieran pasar. Está bien, esperamos. Ya, gracias. Doctora. Sí, hola. Doctora, disculpe, le quería consultar. Subimos nuestras partes del seminario En tareas. ¿no? Sí, no se olviden, ¿no? En tareas. Hoy Ya, día. doctora. Gracias. Ujú.
Doctora, disculpe, ¿se puede ver, visualizar? Sí se ve. Ya, a ver, creo que sí, sí. Sí, lo he conectado con mis datos. ¿Sí se ve? Bien. Ya está en pantalla completa. Ya se puede visualizar, disculpe. Sí se ve. Ya. Ya, entonces vamos a seguir con la parte de a nivel de la rodilla. Para ello hay dos patologías, una es la bursitis anseriana y el otro es el quiste de Baker. En la bursitis anseriana tenemos como concepto que se le denomina bursitis anseriana o también pata de ganso, porque está a nivel de lo que son las musculaturas del pato de ganso, que es el sartorio, el grácil o recto interno y el semitendinoso. Entonces, el concepto es, ¿no?, la inflamación de la bursa situada entre la tibia, ¿no?, cerca de la rodilla y los tendones de los músculos de la pata de ganso. Como vemos en la imagen, los pacientes el principal problema va a ser que no van a poder subir y bajar las escaleras. Entonces aquí como vemos, ¿no?, aquí se encontraría la bursa de la pata de ganso. Y justamente y aquí saldrían, pues, ¿no?, el músculo, la inserción de los músculos sartorio, recto interno y semitendinoso. Ahora, parte de la etiología es por uso excesivo o constante fricción y estrés en la bursa anserina, perdón. Existe una sensibilidad excesiva, ¿no?, al contacto y hay una presión en la inserción del tendón común del sartorio, ¿no?, recto interno y el semitendinoso, ¿no? Entonces, luego, dentro de las bursitis más comunes, estas son en los atletas, ¿no? Esa es epidemiológicamente, los atletas van a cursar con ello, ¿no? Los que practican deportes que implican correr, atletismo, fútbol, y también personas con osteoartritis, ¿no?, de rodillas, también son susceptibles a esta enfermedad. Pero también dentro de los 4 principales podríamos denominar el paciente cursa con dolor en la cara interna de la rodilla y principalmente en mujeres, ¿no?, de mediana edad con sobrepeso, personas de la tercera edad con artrosis, pacientes con diabetes mellitus y atletas, ¿no?, o personas que realicen ejercicios de alto impacto, ¿no? Ingresan a consulta generalmente por dolor que aumenta, ¿no?, al subir o bajar las escaleras. Ahora, dentro de los factores de riesgo, vamos a ver que existen varios factores que pueden desarrollar, ¿no? Por ejemplo, técnicas de entrenamiento incorrectas, ¿no?, como saltar sin haber hecho un estiramiento correcto de la musculatura, correr de forma excesiva, ¿no?, una colina, ¿no?, o aumentos repentinos en la distancia, ¿no?, que normalmente están acostumbrados a correr, o cuando realizan estos ejercicios para previo calentamiento de fútbol, ¿no?, que le implican correr distancias con mayor, aumentando la velocidad, ¿no? Ahora, también están implicados están los músculos isquiotibiales, también la obesidad, osteoartritis también en la rodilla o lesiones en el menisco medial. Ahora, las manifestaciones clínicas, vamos a ver principalmente dolor de desarrollo progresivo en la zona interna de la tibia, ¿no?, en la zona interna de la tibia, justamente por debajo de la rodilla, ¿no? El dolor aumenta con el ejercicio o al subir las escaleras. Como vemos acá, principalmente es un dolor por delante, ¿no? El dolor es enfrente. A comparación de el quiste de Baker, que el dolor es posterior, ¿no? Ya. Ahora, dentro de los criterios diagnósticos, vamos a ver que el principal es el examen físico, ¿no? Aquí el médico tiene que examinar la rodilla y hablarle acerca de los síntomas que que este paciente cursa, sobre todo si realiza algún deporte, ¿no?, o si realiza calentamiento antes o después. También si ha tenido algún cambio en la cantidad del ejercicio habitual que ha realizado, ¿no? Dentro de los estudios complementarios, y ahora vamos a ver un video que más o menos esquematiza todo esto, y dentro de los estudios complementarios está, pues, a veces se puede simular una fractura por estrés, por lo que se tiene que pedir una radiografía de rodilla, ¿no?, que sería necesario para este diagnóstico. Y vamos a ir viendo este video.
Ya. Inicialmente, como vemos acá, ¿no? El diagnóstico es clínico, ¿no? Principalmente por el examen físico que ahorita va a pasar. También la radiografía simple de rodilla. También un estudio de ultrasonido dentro de las primeras 48 horas del diagnóstico después del examen físico. Y luego, de ahí el diagnóstico se va a tratar de acuerdo a lo que es medir el grosor de la inserción del el tendón común, ¿no? De la pata de ganso, y también la presencia de líquido, ¿no? En la bursa, que debe ser mayor a 2 milímetros, ¿no? Ya. Ya, ahora vamos a ver lo que es ahora vamos a ver el tratamiento. Principalmente, ¿no? Son atletas que han modificado su programa de entrenamiento, ¿no? Y dentro de los tratamientos, ¿no? Incluyen descanso, ¿no? Hielo, medicamentos antiinflamatorios, como en este caso el ibuprofeno, naproxeno, que pueden aliviar tanto el dolor como la inflamación. La infiltración también de la bursa, que ya sería parte del manejo ya quirúrgico, ¿no? Y bueno, finalmente la terapia física como manera de recuperación. Pero vamos a ver dentro del tratamiento la infiltración de la bursitis mediante este video. La bursa anserina se localiza en la inserción distal de los músculos semitendinoso, semimembranoso y sartorio. Su inflamación produce intenso dolor en la cara interna de la rodilla, ligeramente por debajo de la interlínea articular. A la palpación se aprecia una zona dolorosa muy selectiva en la región descrita.
Ya. Ahora vamos a pasar a lo que es el quiste de Baker. Para ello, el concepto sería el quiste de Baker, un tumor, ¿no? De partes blandas más frecuente de la fosa poplitea. Este puede producir una sensación de pesadez, ¿no? Detrás de la rodilla, especialmente cuando el paciente va a estirarla, ¿no? Como vemos en la imagen, aquí vemos una rodilla sana, mientras vemos aquí una rodilla sana juntamente con el quiste de Baker, ¿no? Vemos la cápsula articular que contiene este líquido articular y aquí vemos justamente el quiste con el líquido sinovial, ¿no? Y bueno, en la parte posterior justamente, ¿no? Dentro de la vista lateral de la rodilla, ¿no? Un corte sagital. Ahora, dentro de la parte de la etiología, vamos a ver que principalmente es una acumulación de líquido, ¿no? Sinovial. Es debido a múltiples factores, a dos factores principalmente, ¿no? El primero, por la sobreproducción de líquido sinovial, ¿no? A causa de enfermedades intraarticulares, ¿no? Lesión a nivel del menisco, de los cartílagos o una sinovitis. En segundo lugar, como la sobreproducción de líquido sinovial, pero que ésta escapa a través de la zona posteromedial de la rodilla, ¿no? Por una válvula en un solo sentido, de adentro hacia afuera de la articulación. Y de ahí que el tratamiento va a ser vía artroscópica, ¿no? Está encaminado a realizar pues, la resección de esta estructura y permite el drenaje del quiste de la articulación. Principalmente encontramos esta hinchazón e inflamación, ¿no? Dentro de la articulación de la rodilla. Puede ser, en este caso, por las enfermedades intraarticulares, también puede por osteoartritis, artritis reumatoide, desgarros de meniscos, ¿no? Del ligamento, por ejemplo, cruzado anterior, y otras afecciones dentro del tejido, dentro de esta articulación, ¿no? Ahora, para diferenciar entre, principalmente esto es en adultos, ¿no? Pero para diferenciar un quiste de Baker en niños y en adultos, principalmente dentro de los síntomas, los niños son escasos, ¿no? En cambio, en el adulto es más frecuente. Ahora, la comunicación con la articulación es infrecuente, mientras que en el adulto es más frecuente. Dentro de las afecciones intraarticulares asociadas, una enfermedad en el niño es infrecuente, ¿no? Mientras que en el adulto sí es frecuente. Hay posibilidad de resolución espontánea, en el niño sí, pero en el adulto es rara vez, ¿no? En la enfermedad, hay enfermedad inflamatoria asociada, como artritis, el síndrome de Lyme, la enfermedad de Lyme, sinovitis nodular, pigmentada. En el niño es más frecuente, pero en el adulto es infrecuente. La necesidad de tratamiento quirúrgico en el niño es rara vez, porque como ya vimos, hay posibilidad de resolución espontánea, mientras que en el adulto sí es frecuente, ¿no? Ahora, parte de las manifestaciones clínicas, vamos a ver que en algunos casos no presenta dolor, ¿no? O no puede que se le note, ¿no? También esta protuberancia. Pero dentro de los síntomas y signos podríamos ver hinchazón, ¿no? Detrás de la rodilla y a veces en la pierna hay sensación de pesadez, ¿no? El bulto que está detrás. Dolor en la rodilla. Hay una rigidez o una tensión en la parte de atrás de la rodilla y hay también incapacidad para flexionarla, ¿no? Sí, y sí, muy bien. Ahora, vamos a ver dentro de los criterios diagnósticos. Vamos a ver que dentro de los criterios diagnósticos lo principal es los antecedentes médicos, ¿no? Y el examen físico. Ya que se debe de preguntar si el paciente ya ha tenido una lesión en la rodilla anteriormente, además de examinarla, ¿no? Y ver lo que ya vimos, ¿no? Hinchazón, inestabilidad al flexionar la articulación, si hay un sonido tal vez, ¿no? De crujido o un chasquido al flexionar la rodilla y si hay rigidez de la misma también. Luego, dentro de las pruebas de diagnóstico por imágenes,
Dentro de ellas vamos a ver que está la radiografía, ¿no? Como vemos en esta imagen. En la imagen izquierda, como vemos aquí, esta es una radiografía de la rodilla sana, ¿no? El espacio entre los huesos indica que el cartílago está sano. Mientras que en esta imagen de la derecha, esta radiografía es de una rodilla ya pero con artritis, que muestra ya que hay una pérdida importante de este espacio articular, ¿no? Ahora, ya, muy bien. El otro método de diagnóstico también sería lo que es los ultrasonidos, ¿no? Que en este caso, las ondas de sonido, vamos a ver que van a crear imágenes, ¿no? De estructuras dentro del cuerpo, y estas vamos a poder visualizar el bulto, ¿no? Detrás de la rodilla en forma más detallada y determinar si el contenido es sólido o es líquido, ¿no? Y finalmente las imágenes por resonancia magnética que vemos en la parte derecha, ¿no? Aquí vamos a poder, muestra esta área llena de líquido, ¿no? Justamente detrás de la rodilla, ¿no? De la articulación de la rodilla, justamente detrás de ella, vamos a ver que está el líquido, y esta es una ubicación característica del quiste de Baker. Además de que se puede también detectar otras lesiones, ¿no? Como lo que son desgarros ahí en los meniscos o una flexión subyacente, ¿no? Muy bien. Y finalmente, en el tratamiento, vamos a ver que hay dos, ¿no? Bueno, sí. Puede ser no quirúrgico o el quirúrgico. Dentro de vamos a ver que la mayoría de quistes de Baker van a desaparecer por sí solos. Pero en el caso de que no desaparezcan, el tratamiento inicial siempre es no quirúrgica, ¿no? El tratamiento. Y debe de incluir una de estas medidas o más de una de estas, ¿no? Observación. Primero, observar, ¿no? El quiste con el tiempo para asegurarnos de que no sea grande ni provoque síntomas dolorosos en el paciente. También la modificación en las actividades, ¿no? La persona tiene que disminuir la actividad y evitar, pues, actividades de alto impacto, ¿no? Ejercicios de alto impacto que puedan fatigar la rodilla o como trotar también, ¿no? Como trotar o hacer algún ejercicio aeróbico, ¿no? Que pueda también aminorar estos síntomas. Dentro también encontramos los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Los AINES. En este caso podría ser el ibuprofeno, el naproxeno, ¿no? Que ayudan a reducir el dolor y la hinchazón. De ahí está también la inyección de esteroides. También un medicamento como el corticosteroide también puede, en la articulación, puede reducir dicha inflamación, ¿no? Y finalmente la aspiración, que es un proceso médico, ¿no? Donde se adormece primero el área donde está el quiste y luego se usa una aguja, para poder drenar, ¿no? El exceso de líquido en esta articulación. Básicamente, no, siempre se utiliza pues lo que es el ultrasonido, ¿no? Para poder guiarnos en la colocación de la aguja, ¿no? Y dentro del tratamiento quirúrgico vemos dos, ¿no? La artroscopía y la extirpación. La artroscopía, porque en este procedimiento vamos mediante pequeñas incisiones bajo anestesia, ¿no? Se va a insertar una cámara pequeña, ¿no? Llamada artroscopio. Como vemos aquí, lo visualizamos, ¿no? En esta imagen. Y esta va a ingresar a la articulación y la cámara nos va a poder ayudar, ¿no? A visualizar mediante una pantalla de video lo que es este complejo articular, ¿no? Y luego vamos a ver que esto se usa generalmente para lo que es tratar, ¿no? Los desgarros de meniscos, que es una de la etiología que va a desencadenar, ¿no? Va a producir el quiste de Baker. En esta cámara, por ejemplo, vemos, ¿no? Que la cámara y la utilización de otros instrumentos va a ser insertados, ¿no? A nivel de la rodilla. Y finalmente la extirpación. La extirpación en el caso que fueran quistes grandes, ¿no? O aquellos que causan otros problemas vasculares o a nivel de los nervios, ¿no? Y tendrá que ser extirpado, ¿no?
Ahora, dentro también de la recuperación, porque luego de esta intervención quirúrgica vamos a ver que dentro del aspirado, ¿no?, del quiste, o si ha hecho una cirugía artroscópica, vamos a ver que es muy probable que le permitan caminar inmediatamente después, ¿no?, del procedimiento, pero debe evitar, ¿no?, actividades extenuantes, ¿no? Entonces, una movilización o movimiento inicial, ¿no? También también se le va a recomendar, ¿no?, el uso de una rodillera, ¿no?, tras varias semanas, ¿no?, después de la cirugía. Y finalmente la fisioterapia, que son ya ejercicios específicos que van a ayudar a mejorar lo que es la amplitud del movimiento, ¿no?, y fortalecer los músculos que rodean, ¿no?, la rodilla. Entonces, y este sería todo. Sí. Ok. Bursitis trochanterica, no la han tocado, ¿no? Sí, sí, doctora, a mí me toca esa parte, sino que lo tengo en otro paper, porque este es de rodilla y falta de cadera. Ajá. Vamos a continuar. Es el último, ¿verdad? Sí. Lo vas a presentar ahora, Rosa, ¿verdad? Sí, doctora. Disculpe, lo que pasa que yo no consulté, disculpe, si era un caso clínico por cada patología o es uno solamente. No, es uno solamente, no es por cada patología. Ahí. Sí, ahora mismo lo voy a proyectar. Ok. Doctora, disculpe, ¿habría la posibilidad de si lo puedo proyectar en la siguiente exposición? Sino que lo que pasa que yo lo había guardado, pero no lo encuentro. Bueno, queda pendiente entonces. No se olviden de subir sus tareas hasta hoy, hasta el día de hoy. ¿Cuál sería la clínica de un paciente con bursitis anserina? ¿Cuál sería la clínica de un paciente con quiste de Baker? Rosa, Ya. ¿cómo se presenta el paciente? Principalmente porque no puede, en los ejercicios al menos más frecuentes de subir las escaleras, no va a poder, ¿no? Pero también es el dolor ante esa actividad. Pero básicamente se puede diferenciar porque el dolor localizable en la anserina sería por delante, ¿no? Es en la parte del borde anterior de la tibia. Pero en cambio en el de Baker sí es posterior, ¿no? Y hay el dolor, además de hinchazón, ¿no? De los signos cardinales de la inflamación, ¿no? A ese nivel. ¿Y qué método o estudio diagnóstico es el más importante en ese tipo de reumatismo? Sería la radiografía. La radiografía nos ayuda para ver sobre todo espacios articulares, espacios óseos y ocasionalmente partes blandas. Pero ¿cuál te ayuda más para ver partes blandas? La ecografía. En reumatismo de partes blandas, sobre todo se utiliza ecografía, ¿ya? Recuerden que lo que estamos viendo son zonas periarticulares que generalmente son tendones, son bursas que se pueden llenar de líquido y el líquido se ve muy bien como una, el nombre que toma es anecogénico, como una sustancia anecogénica en la zona donde hay inflamación, acompañado del Doppler. Bueno, entonces, ¿tienen alguna pregunta con respecto a este seminario? Si no hay ninguna pregunta, por favor suban sus tareas porque la calificación se va a hacer también mediante el Teams
Y voy a coordinar con Yomira para ver si mañana podemos avanzar con el segundo seminario. Muchas gracias por su participación. Buenas noches. Gracias, doctora. Buenas noches, doctora. Muchas gracias. Hasta luego.